El narrador relató que Leila había pedido a su padre que hablara, preguntándole qué pensaba confesar y por qué había tardado tanto en hacerlo. Explicó que ella, algo inquieta, le había insistido para que entrara y le asegurara que estaba bien. Él afirmó que sí, aunque ella siguió dudando, rogándole que pronunciara al menos una frase. Leila añadió que había oído todo lo que él le había contado antes y que sabía que era cierto, diciendo que su charla había sido impactante, aunque admitió que había cometido un gran error al realizarla del modo equivocado. Después, se contó que Dogan reveló que desde el principio había sido él mismo quien estaba detrás de varios hechos ocultos. Leila ordenó a quienes estaban junto a la puerta que salieran, pidiéndole a su padre que permaneciera allí. En ese momento, el fiscal jefe llegó apresurado preguntando qué había ocurrido, y un agente le informó que un acusado había arrebatado la pistola de un policía y había asesinado al otro detenido. Añadió que uno de los sospechosos importantes iba a hablar, pero que todo se había complicado. El fiscal comentó que, cuando Leila lo había llamado, él había presentido confusión y por eso se encontraba allí. También le preguntó si ella había decidido internar a Kenan en tratamiento y si alguien más estaba enterado. Se narró que Leila, algo perturbada, trató de responder, y el interlocutor intentó tranquilizarla, afirmando que no pretendía intimidarla. Ella le dijo que no debía temerle porque él jamás dañaría a su madre. Él contestó que quizás sí podría herirla, provocando que Leila, alterada, se levantara. Él la detuvo y señaló que no tenía nada en su contra, que jamás lo había tenido. Juró que ella había tratado bien a Kenan, que lo había querido y protegido, y que incluso él mismo, en ocasiones, había sentido celos de la relación entre ambos. Leila, todavía asustada, le preguntó si pensaba lastimarla. Él contestó con ironía, diciéndole que se presentaba ante ella en un estado dividido y que, a pesar de esa escena, la primera preocupación de ella era si él iba a perjudicarla. Luego afirmó que Kenan era su hijo, insistiendo en que dejara de decir disparates. Leila le preguntó si él decía la verdad y si por eso le habían hecho vivir tantas cosas dolorosas. Él le pidió que no siguiera mintiendo y que fueran prácticos, confesando que ni siquiera sabía cómo debía hablarle porque era una situación que pocas madres enfrentarían y que él tampoco sabía cómo manejar. Sin embargo, insistió en que era ella quien debía comprenderlo a él, pues él era quien necesitaba ser entendido. Siguieron contando que, tras intentar llamarlo, ella no obtuvo respuesta. Al mismo tiempo, otros agentes registraban llamadas para saber de dónde venían las órdenes que había recibido un hombre involucrado en el caso. El padre de Leila le preguntó si estaba bien, y luego quiso saber quiénes eran aquellos individuos que siempre parecían interponerse cuando ella se acercaba a alguien. Ella respondió que ya no tenía miedo de ninguno y que enfrentaría cualquier consecuencia. Su padre, angustiado, insistió en que tanto él como su esposa temían que a Leila pudiera pasarle algo. Ella le dijo que sabía que él había venido a contarle algo, pero que prefería que hablaran más tarde. Él aceptó, y ella se marchó. Minutos después, otro oficial indicó que no podía entrar nadie porque había una orden estricta. El padre de Leila protestó, diciendo que su hija estaba adentro, pero el agente repitió que debía cumplir órdenes. Entonces se relató que el joven, quien antes había amenazado, reapareció frente a su madre, señalando que ella pensaba enviar a Kenan a tratamiento y dejarlo a él abandonado en la oscuridad. La mujer intentó explicarle que lo único que deseaban era el bienestar de Kenan. Él respondió con frialdad que Kenan ya no estaba bien y que él había regresado para ajustar cuentas. La mujer lo reconoció, llamándolo hijo, pero él le gritó que no era su hijo, que Kenan sí lo era,
y que guardara calma porque existía una solución, que él se marchara. No obstante, afirmó que no pensaba irse a ningún sitio. Continuó diciendo que ella debía preguntarse por qué Turan nunca le contaba ciertas cosas, ni por qué le impedía actuar. Expresó que Turan conocía toda la verdad, también Hamdi Atil Bey, quien lo sabía desde antes de morir a manos de él. Confesó que incluso el caso del juguetero incendiado, un crimen que salió en las noticias, había sido obra suya. Ella lo acusó de mentir para acorralarlos, pero él reiteró que, a veces, sentía deseos de abrazarla y llamarla, mamá, por la limpieza de su corazón. Sin embargo, dijo que eso no cambiaba la realidad, él era un asesino y lo aceptaba. Explicó que, al final de todo, terminaría en prisión o muerto, y que Kenan probablemente caería con él. Dijo que no había alternativa. Cuando ella le preguntó por qué hacía todo eso, él respondió que lo hacía porque ellos lo merecían, aclarando que no disfrutaba el daño, pero que ellos lo habían enviado a la oscuridad mientras brindaban afecto únicamente a Kenan, cuando el que más necesitaba cariño había sido él. Les reprochó haber creado un muñeco, por egoísmo, haber creído en esa ilusión y que ahora había llegado el día de rendir cuentas. Ella le suplicó que se detuviera, pero él le dijo que no desperdiciara el aliento. Aseguró que ella podía informar a la policía si quería, pero que eso no cambiaría nada. Añadió que tenía otra opción, unírsele o al menos ayudarlo, ya que él no tenía nada que perder, pero ellos sí. Se relató después que otro agente informó haber explicado todo y que ambos acusados estaban muertos. Uno había tomado un arma y matado al otro, y el resto lo había abatido la policía. El oficial dudó que el sospechoso hubiese contado algo a Leila, y pensó que tal vez alguien lo había intimidado. Afirmó que el asunto aún no estaba cerrado y que en cualquier momento todo podría descubrirse. Finalmente, narraron que Leila llegó a ver a su madre. El padre confirmó que ella estaba adentro. Leila entró, saludó y se preparó para enfrentar la verdad que la había perseguido durante toda la jornada. El narrador explicó que una persona preguntó si todo marchaba bien y recibió como respuesta que sí, que incluso estaba a punto de levantarse. Contó que esa misma persona comentó que había estado conversando con su madre sobre el asunto de la psiquiatría. El padre quiso saber qué había ocurrido y por qué el hijo parecía poco dispuesto a aceptar el tratamiento. El joven afirmó que estaba bien, que el doctor era competente y que no tenía ningún problema con él. Añadió que incluso podría beneficiarle, pero dudaba si valía la pena iniciar una terapia en medio de tanto trabajo y tantas responsabilidades. Agregó que también corría de un lado a otro por el caso del incendio del orfanato y que había descubierto algo turbio que otros trataban de encubrir, prometiendo esclarecer la verdad. El narrador indicó que, cuando le ofrecieron venir, él rechazó y la familia decidió marcharse para no quitarle más tiempo. Sin embargo, su madre lo llamó aparte para decirle que, pese a todo su ajetreo, ella valoraba profundamente que él se preocupara por ellos. Él respondió agradecido, subrayando que veía el esfuerzo que hacían por acompañarlo. Se despidieron con afecto, deseándole que se cuidara y que tuvieran un buen día. Luego se relató que el joven llamó a alguien para decirle que había contado todo en casa. Su interlocutor lo reprendió, advirtiendo que si la mujer acudía a la policía o si intentaba internarlo en una clínica, las consecuencias serían graves. Él respondió que no pasaría nada, asegurando que Kenan no se atrevería a perjudicarla. El otro replicó que, si seguía así, iba a provocarle un infarto a la mujer. El joven insistió en que él jamás le haría daño, pero que Leila sí podría lastimarla si las cosas escapaban de control. Además,
Comentó que Leila se enamoraba intensamente, de manera apasionada y casi melodramática, con besos, abrazos y grandes declaraciones. Su interlocutor, asustado, preguntó si no era mejor abandonar todo antes de que fuese demasiado tarde, recalcando que muchas personas inocentes estaban sufriendo. El joven respondió indignado, diciendo que quienes habían salido lastimados también habían sido niños inocentes y recordó que ese era precisamente el motivo por el que habían iniciado todo. Afirmó que no podían distraerse y que debían seguir centrándose en Ekrem. Añadió que estaba vigilando la situación y que no permitiría que lo apartaran nuevamente de su camino. El narrador explicó que más tarde alguien preguntó por qué había desistido de contar la verdad, recordándole que había prometido hablar. Cuando estaban conversando, recibió una llamada urgente y salió inmediatamente. Se informó que 2 personas habían sido baleadas en el juzgado. El responsable de la instrucción pidió que avisaran a Busra y luego llamó a Nuray para hablar de un asunto delicado. Le preguntó por sus joyas y confesó que su padre había tomado dinero prestado de alguien peligroso y necesitaban cubrir la deuda. Le solicitó las piezas de oro para reponerlas después. La joven se negó rotundamente, diciendo que no entregaría nada. Él insistió, pero ella le recomendó pedirle a Yasemin. La discusión subió de tono y él terminó gritándole que se quedara con sus joyas y que hiciera, encurtido, con ellas si quería. El narrador relató que, poco después, apareció Yasemin. Tahir la saludó por mensaje y le pidió guardar su nuevo número, afirmando que necesitaban reunirse para tratar un asunto serio. Ella le preguntó la razón y él respondió que tenía algo importante que decirle, advirtiendo incluso que podrían morir si no hablaban. Posteriormente, se contó que Turan llegó con la señora Devin a su casa. Ella le preguntó qué ocurría y él confesó que le había contado todo a Kenan. Ella, sorprendida, quiso saber cómo había podido hacerlo después de tantas advertencias. Él explicó que no había podido contenerse y añadió que Kenan también le había revelado cosas terribles. Devin dedujo que Turan conocía todos esos secretos desde hacía tiempo. Él intentó calmarla y ella le pidió que se marchara y que hablarían por la noche. Se narró que Kenan también recibió noticias del tiroteo y preguntó a un colega si Leila estaba bien. El otro respondió que, de haberle pasado algo al fiscal, ya lo sabrían. Luego se difundió que en el juzgado uno de los acusados había matado al otro y que reinaba el pánico alrededor del edificio, donde se habían desplegado amplias medidas de seguridad. La fiscalía comprobó que el último número al que Metin había llamado pertenecía a una empresa aparentemente limpia. Sin embargo, ignoraban con quién había hablado. Se ordenó citar a un responsable para aclarar la situación. Más tarde, Kenan llamó a Leila para asegurarse de que estuviera sana y salva. Ella le dijo que estaba bien, pero frustrada porque otros se habían adelantado y 2 sospechosos habían muerto sin que ella pudiera interrogarlos. Kenan insistió en ir a verla porque estaba preocupado, pero Leila se negó, diciéndole que no era una buena idea, aunque él ya estaba frente a la puerta. En ese momento, el fiscal jefe la interrumpió para preguntarle si hablaba con Kenan. Ella confirmó, guardando discreción. El fiscal señaló que respondería al asunto más tarde. A continuación, el narrador contó que los investigadores explicaron que Metin sabía demasiado y que Sedat estaba listo para declarar. Por eso, quienes buscaban silenciarlos los habían asesinado. Consideraron que si lograban encontrar al asesino y eliminarlo, todos sus problemas quedarían resueltos. Sin embargo, discutieron cómo localizarlo, recordando que el criminal seguía a uno de ellos. Ekrem opinó que tal vigilancia podría servirles. Admitieron que habían sobrevivido por poco y que quizá no tendrían otra oportunidad.
Se añadió que uno de ellos lamentó que lo siguieran y preguntó qué debían hacer, incluso si debían matar al asesino. Consideraron que cualquiera de esas posibilidades era mejor que permitir que Leila descubriera la verdad. Uno se angustió porque Leila podría preguntarle por qué había ido al juzgado y qué pretendía contar. Otro dijo que ya había inventado una explicación. Había dicho a Tahir que el padre de Leila tenía deudas escondidas y que por eso estaba intranquilo. Concluyeron que era una buena salida. Finalmente, el narrador explicó que el padre recibió la visita de su hijo, quien llegó justo cuando él iba a salir. Le ofreció algo de café y lo invitó a sentarse. La hija entró exigiendo saber por qué todos murmuraban sin decirle nada. Su madre afirmó que no se trataba de ella y la echó de la habitación. Sin embargo, la joven regresó para decir que su madre le había confesado que había un problema de deudas. Aseguró a su padre que ella se encargaría del asunto y que no debía preocuparse, recordándole que él había hecho mucho por toda la familia. El narrador relató que el hijo, profundamente conmovido, le confesó a su padre que sentía haberle causado tantas penas y que le había hecho soportar demasiadas cargas. El joven añadió que deseaba redimirse y le pidió perdón con sinceridad. El padre respondió que él también había sido injusto en varias ocasiones, pero el muchacho insistió en que no, afirmando que jamás había sido el hijo ejemplar que su padre deseaba. Explicó que incluso el accidente reciente había causado sufrimiento a todos por su culpa y juró que esta vez se reorganizaría de verdad. El padre lo abrazó y le aseguró que tampoco había sido perfecto, mientras el muchacho prometía convertirse en un Tahir completamente diferente. El padre le aseguró que nunca era tarde para cambiar y que aún podían reconstruir muchas cosas. Luego añadió que, cuando resolvieran los problemas de deudas que los agobiaban, podrían salir juntos a pescar como en la infancia, cuando él fingía que Tahir también atrapaba peces para complacer a la madre. Ambos decidieron que irían, riendo con nostalgia. El narrador explicó que, más tarde, Kenan recibió una llamada. Selim le comunicó que había transmitido las notas y que él acudiría. Sin embargo, Selim confesó que no sabía qué responder porque la chica había dicho algo confuso. Kenan, molesto, replicó que no podía ser posible que una muchacha lo evitara de esa manera y preguntó hasta cuándo seguiría escapándose de él. Les pidió que abrieran la puerta y recordó que no estaban en un pueblo remoto para secuestrar a la chica a caballo. Añadió que la fiscal podría denunciarlo rápidamente y preguntó si debía quedarse esperando. Selim le aconsejó olvidarla, dejarlo pasar y cerrar el tema. Kenan respondió irritado que no podía borrar todo de un día para otro, pues ambos sabían cuánto había luchado. Selim le preguntó qué le pasaba, recordándole que la chica había dicho claramente que no lo quería, y le reprochó que siguiera haciéndose daño. Después colgó. Posteriormente, Murat intervino cuando notó a Kenan alterado. Le preguntó qué ocurría y él sospechó que tenía relación con la fiscal Leila. Murat confirmó que la fiscal estaba complicando el asunto y que su actitud estaba generando tensión. Durante una reunión telefónica, otro colega bromeó diciendo que sus índices de audiencia estaban bajando porque no tenían novedades sobre el caso, y comentó irónicamente que no iban a matar a alguien solo para dar un avance. Se rieron con sarcasmo y terminaron la llamada. El narrador explicó que luego Leila enfrentó la verdad. Le habían pedido escuchar lo que realmente había pasado y, al final, lo descubrió. Preguntó si todo lo que había oído era cierto, y Kenan confirmó que sí, lamentando que Dogan hubiera cometido los asesinatos y se hubiera convertido en un criminal. Ella confesó que incluso si lo atrapaban, no sabría si lo encarcelarían, pues quizás ni siquiera era consciente de sus actos.
Kenan, desesperado, le preguntó si realmente creía que existía tal posibilidad. Ella respondió que no, que sin duda iría a prisión, y añadió que su hijo, refiriéndose a Dogan, era un asesino sin saberlo. Afirmó que debían librarse de él cuanto antes. Kenan, sorprendido, preguntó si lo llamaba desequilibrado, y ella respondió que por supuesto, que quién más podría ser, que era un psicópata que incluso los acusaba injustamente. Devin intervino indignada y dijo que no aceptaba que lo llamaran su hijo ni que lo etiquetaran así. Reclamó que debían ayudarlo, pero Kenan, como subfiscal jefe, se negó declarando que no ayudaría a un homicida. Devin estalló diciendo que ya no reconocía a nadie como su hijo, ni a Dogan ni siquiera a Kenan, recordando que este último era adoptado. Después, arrepentida, pidió perdón repetidas veces. Ambos lloraron, sin saber qué hacer, temiendo que su hijo muriera o terminara en la cárcel, y confesaron sentirse al borde de la locura. Devin acusó a Kenan de haberlo sabido todo y de haberse quedado callado. Kenan respondió que no tenía alternativa y que tampoco se sentía orgulloso. El narrador indicó que, en medio del caos, un desconocido recibió una llamada para investigar un número telefónico. Él afirmó que no había ningún número, que no podía ayudarlos y exigió saber quiénes eran. Amenazó con violencia si seguían molestándolo, mientras la tensión crecía. Después de colgar, murmuró que estaban metidos en un desastre enorme. Más tarde, Tahir llamó a su padre para avisarle que había llegado a casa, que se cambiaría y se ducharía antes de volver a verlo. El padre aceptó. Leila también apareció en escena. Vio algo que la perturbó profundamente y Kenan la llamó para preguntarle si estaba bien. Ella dijo que sí, aunque él la vio escondiéndose. Kenan le pidió que dejara de ocultarse y añadió que se preocupaba por ella todo el día, preguntándose qué hacía, si veía el teléfono o si ya estaba en casa. Ella respondió que tampoco era feliz, que estaba hundida por su familia, su trabajo y todo lo que la rodeaba. Kenan le preguntó qué debían hacer. Ella sugirió huir, ir a algún lugar donde él no fuera periodista y ella no fuera fiscal. Kenan dijo que ese era precisamente el riesgo, que nunca los dejarían tranquilos, pero que podrían escapar hasta donde no los encontraran. Ella respondió que al menos confirmaría que él la amaba, y él le aseguró que ya lo sabía. Kenan confesó que a veces parecía que dentro de ella vivían dos personas, una fuerte, fría, dura, que siempre conseguía lo que quería y aparentaba tener el corazón cubierto de cemento, y otra apasionada, valiente, capaz de llegar hasta el fin del mundo por amor. Ella dijo que odiaba a ambas partes. Kenan respondió que él no las odiaba. Ella añadió que el problema era ella misma. Él contestó que sí, que era ella, y que solo por la forma en que lo miraba estaría dispuesto a huir con ella a cualquier parte. Se relató que alguien murmuró cool ne soporterait plus lide que person ne le regarde de la meme manier, et cool se demandait avec desespoir se cool pouvait faire, puisque le fermait être comme il était. Y Laurait soplié en repetant plusieurs fois, por favor. Luego se contó que una persona llamó diciendo que había telefoneado para avisar del mantenimiento del vehículo, pero el dueño respondió que su coche no necesitaba revisión y preguntó quién era. El interlocutor admitió que se había equivocado. Después, se mencionó que, según quien narraba, Kenan parecía haber contestado al teléfono y que todo tenía relación con una joven. Se añadió que Acer informó que un invitado apareció en la casa de Ekrem. Un hombre, que se presentó como Nekati, saludó cortésmente y preguntó si Ekrem estaba en su domicilio. La hija de Ekrem le abrió la puerta y él explicó que era un viejo conocido de su padre, pidiéndole que lo llamara.
Acto seguido, los anfitriones lo hicieron pasar para ofrecerle algo de beber. En otra escena, una mujer afirmó que la primera persona que debería comprenderla era él. Él contestó que sí la entendía muy bien, pero que ella estaba dañándose a sí misma. La mujer confesó que él había vuelto y que habían conversado. Explicó que aquel hombre le había propuesto huir del lugar, y aunque le parecía una idea absurda, aseguró que incluso aquella tontería la tenía emocionalmente destruida. La amiga le propuso salir esa noche para despejar la mente. La mujer dudó, alegando que debía trabajar y no podía salir, y comentó que el comisario Refik había movilizado a todos sus agentes. La amiga insistió en que una noche no cambiaría nada. Finalmente, la mujer dijo que pasaría por la casa de sus padres y la llamaría al salir. Más tarde, alguien preguntó quién había llegado y ella respondió que era un conocido llamado Nekati. Admitió que se sorprendió al oír ese nombre. El recién llegado comentó que había oído que ella había sufrido una crisis y la invitó a conversar. En otra parte, se narró que Mehmet Khan, ocupado con un montaje, recibió otra llamada y pidió disculpas, prometiendo devolverla. Enseguida, otra persona, al teléfono, dijo que necesitaba ayuda y por eso había llamado. Cuando le preguntaron de qué se trataba, respondió que lo explicaría en persona y que iba a presentarse en su casa por un asunto importante. Pidió que le enviara la ubicación, cosa que fue aceptada. Luego, se dijo que la joven del lugar había provocado que los superiores se inquietaran y que sus llamadas fueran perseguidas. Alguien avisó que la hija de Ekrem estaba por llegar y pidió que no lo vieran allí. Ekrem sostuvo que no tenía nada que perder, pero su visitante le recordó que él sí debía ser prudente. El hombre aseguró que solucionaría toda la situación y declaró que pensaba eliminar al individuo que los amenazaba, aunque aún no sabía cómo. Explicó que pensaba usarse como señuelo y que necesitaría ayuda para terminar el problema definitivamente. Añadió que, cuando todo terminara, cada uno seguiría su camino y que aquella era su última oportunidad. Ekrem, preocupado porque su hija acababa de entrar, rogó a su interlocutor que se marchara antes de que ella lo viera, advirtiendo que tarde o temprano ella lo descubriría, pero que evitar que lo viera dependía de él. La hija entró mientras Ekrem seguía insistiendo para que el visitante se fuera. Ella saludó a su padre y preguntó quién era el hombre que acababa de salir. Ekrem contestó que era simplemente un colega que había tenido un problema pequeño relacionado con una deuda y que estaban conversando sobre ello. Luego la invitó a entrar para hablar con calma.